En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624 517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794 50 65 520. Como les anticipé antes de ir a la pausa, las dos siguientes notas vamos a estar hablando sobre el mercado internacional y nacional de los granos. Quien nos va a comentar al respecto es la analista granaria Sofía Ganlin. Ella pertenece a Z Group. Vamos a empezar con lo que es el mercado internacional de la soja. Ella nos va a hablar sobre las novedades, las últimas novedades del precio de la soja en el cultivo internacional, y también va a estar comentando un poco a nivel local cuáles son las expectativas que se tienen, o sea, que tienen los productores, qué va a pasar después del 30 de septiembre. Ustedes saben que con el programa dólar soja se comercializaron más de 12 millones de toneladas, haciendo una recaudación de 7.000 millones de dólares. Fue un éxito dicho programa. Escuchémosla, Sofía. Tenemos en los precios de Chicago en el gráfico de la izquierda y vemos cómo se comportaron a lo largo de los últimos días. Fue un comportamiento más bien bajista de los precios internacionales que tienen que ver con el inicio de la cosecha en Estados Unidos, que recién está empezando y que se viene informando algo retrasada respecto a otras campañas, pero ya el inicio de la cosecha y para esta semana que se esperan condiciones favorables de menores precipitaciones que permitan avanzar con las labores de recolección, es que viene presionando a los precios en Chicago. Otro dato que también viene impactando negativamente tiene que ver con las exportaciones de Estados Unidos semanales, que se vienen informando bastante menores a las expectativas de los privados y también al promedio de los últimos años. Entonces vemos que están bastante por debajo y esto también viene impactando porque la demanda está hoy un poco más posicionada en lo que es la soja de Sudamérica, ¿no? Entonces estos dos datos fueron los de esta semana, más bien bajistas, y también un dato importante tiene que ver con lo que pasó el viernes de la semana pasada, de la caída de los mercados financieros, también del petróleo y de todos los commodities en general, por lo que ha impactado en la semana en la suba de la tasa de interés de la Fed, que subió la tasa de referencia al orden de los 3.25%. ¿Qué pasó en el mercado local? Lo más importante tiene que ver con los negocios que se han ido realizando a lo largo del mes con la medida de dólar soja. Y acá los datos de la BCR que sacan del CIO Granos nos permiten ver que ya se hicieron más de 12 millones de toneladas a lo largo de todas estas semanas, que 8 millones y medio corresponden a negocios nuevos y 3.800.000 toneladas corresponden a fijaciones de contratos previamente realizados. ¿Qué efecto tuvo todo esto? Se aportaron 7.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central, incluso por arriba de las expectativas que tenía el gobierno. El gobierno esperaba 5.000 millones de dólares alrededor de eso y se aportó más de lo que esperaba el gobierno. Entonces, estos son un poco los números y la pregunta que tiene hoy el mercado es cuánta disponibilidad de soja va a haber para los meses siguientes. Haciendo un poco las cuentas, quedarán alrededor de 15 millones de toneladas de soja de la campaña disponible para poner precio y es un volumen ampliamente inferior a el volumen de otras campañas. Incluso la campaña pasada a esta fecha habían todavía 23 millones de toneladas para poner precio. Entonces esto provocó que quede menos carry para los meses que viene para comercializar la soja. Y es importante tener esto en cuenta para ver cómo van a seguir comportándose los precios y también la demanda del sector exportador e industrial. Algo importante que hay que destacar es que el viernes pasado ya empezaron a anunciarse que los exportadores van a dejar de tomar los negocios al dólar soja entre el viernes pasado y el lunes de esta semana,
por lo que hay que tener en cuenta que seguramente a partir de el lunes ya no se tomen más negocios y que esta semana no se sigan efectuando negocios porque los exportadores querían cumplir a rajatabla con lo que estaba implementado en el decreto. Entonces ya seguramente no se realicen más negocios y la duda está en qué va a pasar después del 30 del 9 con todas estas medidas, si se va a extender o no se va a extender el dólar a 200. Continuando con la información de los mercados, ahora vamos a hablar sobre el maíz, específicamente sobre lo que ocurre en el mercado internacional y cómo ha impactado en esta semana la baja de la cotización del maíz a nivel internacional, cómo está impactando en nuestro mercado local. Sofía Ganlin nos va a comentar. En el mercado internacional ha estado bastante sostenido, si bien los precios no se han movido demasiado, porque algunos factores han contribuido a bajas y otros han limitado esas bajas. ¿Qué fue, digamos, el dato importante de la última semana en el maíz? Empezó la cosecha en Estados Unidos debajo de lo esperado. Eso fue, digamos, uno de los factores que ha provocado ciertas subas, cosecha que todavía no llega al 10%, pero que empezó por debajo de lo esperado. Como dije en soja, también para esta semana las condiciones son favorables para la cosecha. De hecho, esta semana ya iniciamos el mercado con caídas en los precios en Chicago por estas condiciones mejores para lo que es el avance de recolección en Estados Unidos. ¿Qué dato también estamos siguiendo en lo que es el mercado? Es el avance de las siembras en Brasil, que hoy el maíz de primera está con un avance del 20% en sus siembras y hay que seguir de cerca. Recordemos que el maíz de primera se consume más internamente en lo que es en Brasil y el que nosotros miramos para lo que es el mercado de exportación es el maíz de safrinha, que es el que se siembra después de la siembra de soja. Pero hoy en Brasil se está sembrando el maíz de primera con un 20% de avance aproximadamente. ¿Qué dato fue bajista para el mercado del maíz? Fue el precio del petróleo, que ha cotizado en los mínimos de los últimos meses por los temores de cómo va a continuar la demanda de petróleo luego de que se suban las tasas de interés, como comenté en el capítulo de la soja, y que todos los mercados financieros y también de estos commodities coticen con fuertes caídas. Ese es un dato, digamos, el petróleo es una variable que tiene gran relación sobre todo con la soja y el maíz, y es por eso que agrego este gráfico a la derecha y es importante seguirlo de cerca porque en la medida de que el precio del petróleo continúe bajando, eso puede provocar cierta baja también en los precios del maíz. Pero algo que viene sosteniendo el precio internacional de maíz y limitando las caídas tiene que ver con la menor oferta mundial que va a haber de maíz para esta campaña y lo importante que va a ser Sudamérica para poder suplir de alguna manera esa oferta. ¿Qué pasó en el mercado local del maíz? También las bajas internacionales, sobre todo hacia fin de la semana pasada y el día viernes, tuvo fuerte impacto también en el mercado local, sobre todo en las posiciones futuras de maíz que estaban en el orden de los 250 para la posición abril y ya bajaron entre 5 y 6 dólares y lo mismo con la posición julio. ¿Qué está mirando en el mercado local y sobre todo el productor argentino? Es obviamente las lluvias para iniciar las siembras de la campaña del maíz temprano y vemos que para la próxima semana, durante toda esta semana, no se esperan grandes volúmenes de lluvias y eso comienza a ser un factor ya que empieza hasta a desesperar a los productores sobre cómo va a poder sembrar la campaña, sobre todo el maíz temprano. Esta situación de continuar dándose en el mes de octubre puede llegar a provocar que incluso el área del temprano se ajuste, que es un poco lo que se espera el mercado, y se reduzca y se incremente de cierta manera el área del maíz tardío, que se empieza a sembrar recién en el mes de diciembre y te da un tiempo más para esperar las lluvias que son hoy tan codiciadas en todas las zonas productivas de nuestro país. Ustedes saben que días pasados el gobernador tuvo una recorrida por Brasil, donde estuvo visitando distintas empresas. Ahora le vamos a traer la información que es interesante, la recorrida que él estuvo realizando en dos empresas agroindustriales de Brasil.
Una es la empresa Novo Agro, que es productora de algodón, y la otra es Agrícola Famosa, que es productora de frutas, melones, sandías, mamones, banana y hortalizas. Ustedes saben que en este momento el gobernador, junto con el resto de los gobernadores del Norte Grande, está en una gira en Estados Unidos. Pero esta es una información de su visita a Brasil. Veamos la nota. Es muy trascendente este hecho porque veremos todo lo que esto significa. Se puede llegar inclusive a un rendimiento de 2.000 kilos de fibra por hectárea, con 4.500, 5.000 kilos también en materia de rendimiento promedio. La provincia de Chaco también tiene este tipo de rendimientos promedios en algunos lugares, pero es muy importante ver las distintas particularidades, porque acá, aparte de la producción de riego por pivot, por agua subterránea, vemos también máquinas y todo el proceso de recolección de algodón que empieza el proceso de siembra en marzo y con distintos periodos. Acá está recolectando en septiembre, pero también, dada la característica del clima, es posible extender distintos procesos con rotación de cultivos. Así que esto es muy importante para nosotros en la provincia, en ver las experiencias de carácter internacional en Brasil y Estados Unidos para lograr expandir la superficie, apoyar a nuestros productores y a su vez también generar un proceso de industrialización que nos permita ser extremadamente competitivos tanto en TENIM como a punto al respecto de generar un proceso que nos permita incrementar rendimiento, productividad y ser competitivo a nivel mundial. Llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, les voy a anticipar uno de los temas que vamos a estar viendo en la próxima edición. Se trata sobre los resultados que se obtuvieron en el último remate de septiembre de Rosgan, que se lleva adelante en la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otras noticias y novedades. Ahora sí, me despido de ustedes y les agradezco que nos acompañan todos los días desde muy temprano. Nosotros seguiremos trabajando para traerle toda la información de la provincia, la región y el país. Los invito y los espero en el próximo programa de Amanecer Rural.